Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Esto es una nueva mañana. En esta nueva temporada, dijo el maestro Ramón Orlando en su oración el lunes que los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión, sino que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios nos ha ayudado a permanecer estos 4 años. Yo he pedido 4 años más para reelegirme. Pero cuando viene a ver algo como Balaguer y Hipólito dice que el carguito es bueno, y vuelve. La silla de alfileres. Bueno, gracias a la gente que nos sigue, que nos escribe. Tenemos muchas preguntas, muchos temas. A nosotros nos ha llenado de indignación el cambio, la reducción, no sé, como no soy abogada todavía, pero amenazo con serlo. ¿Cuál es el mecanismo para reducir al policía que mató a los pastores de 20 a 10 años? Y si se porta bien, quizás menos de 10 años. Aquí está con nosotros el abogado José Hoppelman. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a esta nueva mañana. Así es, en nueva temporada, sí, en esta primera semana estrenando nuestro nuevo C. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy lindo, bonitos colores. Gracias. Esa pregunta que nos hacemos para iniciar, ¿cuál es el mecanismo? ¿Se estila un bajón de 20 a 10 o es porque es policía? Mira, yo formo parte de ese expediente. Yo soy el abogado de los padres de la pastora Elisa Muñoz, Oxisa, en ese trágico día en la autopista Duarte. Es un proceso complejo, desde su instrumentación hasta los mismos hechos que ocurrieron alrededor de ese fatídico momento. La realidad es que ha sido una sorpresa para nosotros la actitud de la segunda sala de la Corte de Apelación Penal de la provincia de San Cristóbal, que en el mundo jurídico siempre tiene unos criterios medios raros y extraños. A veces da más de lo que se le pide y muchas veces da menos de lo que se le pide. Algo rarísimo, por lo que deberíamos hacer un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia que ponga el ojo en esa segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de San Cristóbal. La sentencia del coronel Mariñez fue reducida de 20 a 10 años por efecto de un recurso de apelación que interpuso su defensa técnica. En el ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere, así está. Sin embargo, nosotros, no estando conforme con esa decisión, recurriremos ante la Suprema Corte de Justicia. La realidad es que... Perdóname, no es un hecho. O sea, hay todavía otras instancias para revocar. Sí, el proceso no ha terminado. El proceso lleva ya 4 años, tortuosos 4 años en esa jurisdicción, primero de Villa Altagracia, que terminó con una condena de 20 años a Mariñez, con descargos a otros de los policías que participaron en ese asalto, ¿verdad? Para llamarlo de una manera correcta. Y condenados otros, y condenada la Policía Nacional en responsabilidad civil, que era algo que nosotros perseguíamos porque no se da el homicidio, no se da ese evento fuera de una actuación institucional, sino dentro de una actuación institucional. ¿Por qué tú dices asalto, para llamarlo de una forma correcta? Porque no se trató de un operativo con características policiales, sino de un operativo con la finalidad de asaltar lo que iba dentro de ese vehículo. Entonces no hubo ninguna evidencia, ninguna prueba durante el proceso que estableciera que se siguieron los protocolos policiales a la hora de pedir la detención de un vehículo. Disculpa, José, no sé si es que estamos viviendo un momento de surrealismo en los últimos minutos, pero tú acabas de decir que la policía iba a asaltar a lo que estaba allá adentro. Es decir, ¿cuál según ustedes era el objetivo primario de esta policía? Mire, lo que pasa es que se da a la inversa. Nosotros hemos establecido que no se cumplieron los protocolos internos de la policía a la hora de detener ese vehículo. Sin embargo, no se pudo establecer en el juicio que se aplicaran esos protocolos, mandar a detener, hacer señales, etcétera. Simplemente se hizo un retén y se emprendió a tiros en contra de ese vehículo. Sin justificación. Bueno, ¿Qué justificaría eso? Ellos llevaron a la discusión del juicio la teoría de que venían dando seguimiento desde otras provincias a un carro con características similares. Sin embargo, allí quedó claramente probado que ni era la misma marca de carro ni tenían esas características similares. Son 2 modelos de carros distintos y a un órgano policial usted no le puede pedir que confunda 2 carros sedán porque son blancos. Entonces,
Pero fue un acto de brutalidad además, José, que además ya se había repetido en otras ocasiones. Esa falta como de que hubiera un protocolo correcto o idóneo para abordar una situación así, que me imagino que ustedes lo plantearon también en el tribunal. Correcto. Lo que pasa es que, por ejemplo, a usted y a mí no se nos puede pedir que sigamos protocolos policiales porque no somos policías. A esos protocolos los conoce la policía, están debidamente establecidos por escrito y no se pudo establecer allí que ellos siguieran esos protocolos. Lo que sí se estableció fue que ellos hicieron un retén en el medio de la autopista Duarte de madrugada, se escondieron detrás de arbustos, detrás de carros, y cuando llegó el vehículo, emprendieron a tiros. Esa es la realidad de lo que ocurrió. ¿Se supo si se sustrajo algo, ya finalmente de mi parte en este tema, se sustrajo algo del carro de la pareja? No. O sea, ¿cuál era el objetivo del asalto? Se sustrajeron las Biblias que nunca aparecieron. Eso es lo que reflejan las víctimas, porque es bueno que ustedes sepan que de este caso hay 4 víctimas. La pareja de esposos que fallecieron en el hecho y 2 personas más, también pastores, que sobrevivieron al hecho y que prestaron sus testimonios en el juicio. Es bueno que ustedes sepan también que hay uno de los policías que manejaba una de las unidades policiales que declaró en el juicio cómo se preparó ese evento y cómo el coronel Mariñez, posterior a la ocurrencia del hecho, ordenó que a la propia unidad policial se le dieran disparos para hacer parecer que se trataba de un intercambio de disparos. Lo que pasa es que la prensa se olvidó del caso. Y si nosotros los abogados le pedimos que nos acompañen, entonces dicen también las todas poderosas y absolutas redes sociales que uno anda llevando los casos fuera de los tribunales. Pero entonces luego nos encontramos con esta sorpresa porque la sociedad no le dio seguimiento a través de los medios de comunicación. ¿Y qué dijeron ellos dos, los que sobrevivieron? Que nadie le hizo señales de paro, que recibieron los disparos, que se tiraron abajo en los asientos de atrás y que por eso sobrevivieron. Y que los sacaron de los carros a punta de pistola y que los llevaron, incluso heridos, no lo llevaron al hospital, sino lo llevaron directamente al destacamento. No le veo sentido. Entonces, yo tampoco. No. Pero viendo esta situación y estas declaraciones, ¿no lo tomaron en cuenta al ver que ellos pues declararon que se le ordenó que se le hicieran estos tiros Mira, es que la brutalidad del caso fue tan grande que no se pudo hacer nada más que lo que pasó en la Corte de Apelación, que fue reducir esa condena. Imagínese usted. José, tú como abogado, y discúlpame, sí, Nelson, que tenía esta pregunta ahí, tú como abogado de la familia, ¿cómo ha sido el impacto de la familia al darse cuenta que le reducieron la pena a esta persona? Mire, la familia conoce de la cruzada que se llevó para llegar a este punto, en este proceso. Lo lamentable de todo esto es que la madre de Joel, el esposo de Elisa, falleciera durante este proceso, sin lograr ver el final de él. Es bueno que ustedes sepan que estamos en la Corte de Apelación, pero han pasado 4 años. Entonces, ha sido un proceso muy tortuoso, con muchos reenvíos, con actitudes cuestionables. Sin embargo, hemos logrado condenas, algo que parecía imposible en los primeros días, porque recuerden que esa policía, esa dotación policial completa fue la que cometió el hecho. Y esa dotación policial completa, en principio, era la que investigaba. Sí, increíble. Entonces, bueno resaltar el trabajo de la magistrada Fátima, que era fiscal titular de Villa Altagracia, quien hizo un trabajo loable y que, gracias a ello, se ha logrado el resultado que tenemos hasta el momento. Sí. Aquí estábamos hablando justamente hace un momento, antes de que usted entrara, sobre el cambio de uniforme en la Policía Nacional. Y ahí entonces me llega justamente, me choca con esto, el accionar de estos policías, choca bastante con lo que estábamos hablando anteriormente. Usted decía que los abogados, para que no lo vayan a criticar, no exponen el caso frente a los medios de comunicación. Pero no pensaron quizás en recurrir quizás a la familia a que compartiera estas informaciones, porque me sorprende bastante que todo esto haya pasado y que
la prensa no haya registrado esta situación de cómo se dio eso. Mire qué pasa, los procesos penales son tan largos que los medios de comunicación se cansan al terminar las medidas de coerción. Y luego las partes importantes de los procesos, que son las instrucciones y los juicios, pues no reciben la misma cobertura. Eso es una realidad. Ahora, tampoco nosotros podemos depender de un sistema de justicia que solo responda cuando las cámaras están ahí. Pero si lamentablemente así que está funcionando, pues ya debemos darle por ahí, digo yo. Es muy lamentable y bueno, debería la familia cacarearlo un poco más, por lo menos lo que siga sucediendo a partir de aquí. Pero y eso mismo quiero preguntarle. 4 años es muy desgastante. Sí, eso mismo quiero preguntar. Una familia que vive fuera, ya falleció la madre de terrible. Joel, los otros padres desgastados yendo diariamente a enfrentarse a una familia de policías. Yo pregunto, donde han recibido incluso amenazas durante todo ese tiempo, que llevó al padre de la víctima Elisa a armarse de manera ilegal y cayó preso por eso y enfrenta un proceso seguro donde tal vez será condenado por el Estado Dominicano una pena mayor del que le causó el dolor por el cual perdió su hija. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué sigue después de aquí, Hopperman? Bueno, tomando en cuenta inclusive que se redujo la pena. Iremos a la Suprema Corte de Justicia. Las sentencias no son del todo malas, ¿verdad? Recogen hechos que demuestran culpabilidad y reitero, hay una condena histórica en contra de la Policía Nacional por responsabilidad civil. ¿De Eso nunca había pasado. De 10 millones de pesos. Para las 4 víctimas. Para las 2 víctimas. Entonces, no es que el monto sea significativo, porque no lo es, pero al menos se empieza a dar el precedente de que la policía tiene que responder institucionalmente por los excesos de sus miembros. Yo te iba a preguntar eso antes de pasar con Nelson. ¿Qué difícil ha sido para ti como abogado, para ellos como familia, que el proceso sea con policías? Bueno, el papá de Elisa Muñoz recibió muchísimas amenazas durante ese proceso, que desde mi óptica le afectó un poco psicológicamente y lo llevó a tomar decisiones erradas que lo tienen frente a las barras de un tribunal. La policía es una gran familia, usted sabe, y cuando salió esa condena de los 10 millones de pesos, quien le habla se reunió con el actual jefe de la Policía Nacional y le pidió que en una muestra de humildad reconociera el exceso de la policía en esas actuaciones y que dejara que esos policías se defendieran de los hechos personales que le persiguen por sus actuaciones y que con ese reconocimiento saldara esa deuda de esa familia a través de esa sentencia ya emitida por el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia. Su respuesta fue que no, que eso era imposible, que eso era reconocer que la policía había cometido una falta. ¿Y no comete falta? No, porque la policía es perfecta, aparentemente. Y no sé, tal vez se ponga guapito cuando yo haya revelado esa conversación. Si se pone guapito, tal vez revelaré otras partes de esa conversación después. Pero sí le puedo decir que la policía tiene que empezar a ser responsable sobre los excesos que comete. No es posible ver a diario videos de detenciones de personas ya bajo control policial siendo golpeadas o tratadas como escorias humanas. Hay un video que nosotros tenemos desde ahorita, cuando hablábamos del uniforme. Si producción me dice que lo podemos tocar, lo tocamos. A propósito de la nueva mentalidad de la policía, de los nuevos uniformes, vamos a ver si... Tiene audio. Tiene audio. Y el video que ese canta... de aquí. Ese de aquí tiene la bandera. Claro. Tiene la bandera del otro lado. El tipo tiene, mira, la pistola. Pero va a ver la bandera del otro lado al otro. ¿Viste la bandera ya? Sí. Aquí. Podemos bajar cuando tú quieras. Con Nelson. Yo te tengo 2 preguntas, José. La primera es, cuando la justicia es tardía, ¿es justicia? No. La segunda pregunta que tengo que hacerte, sé que muchas personas se te acercaron para que llevaras el caso de algunas víctimas del Jet Set. ¿Por qué no lo tomaste el caso?
Mire, nosotros tomamos la decisión de no involucrarnos en ese proceso porque el resultado previsible desde mi óptica, jurídicamente hablando, no satisfacerá la magnitud de esa tragedia ¿Por y qué? los intereses de las víctimas. Primero porque hay una responsabilidad civil limitada. ¿Qué significa limitada? Que la responsabilidad civil de los propietarios de ese local llegará hasta el patrimonio que tenga la sociedad comercial propietaria del inmueble. No, lo que está escrito en la Cámara de Comercio, pero eso es como 10 mil pesos, 100 mil Los pesos. bienes que tenga esa sociedad. Ok. Bienes Que quizás tenga es solo esa el local que se sociedad. explotó. No lo conozco. Ay, Pero Dios lo mío, que sé esa es parte que de lo cuando- civil nunca nadie que no lo cuando había usted- tocado. Que cuando usted ve la magnitud del daño causado frente al proceso que enfrentarán, que será un proceso largo, tedioso, traumático, donde la mayoría de esos familiares que van a reclamar ahí serán revictimizados una y otra vez por el recuerdo de esos hechos, lo que he optado es por referir esos casos a otras oficinas. Un momento, Hopperman. Nosotros la gente está indignada porque según el código solamente son 2 años por homicidio involuntario, no hay cúmulo de pena, son los mismos 2 años para una víctima o la 236. Pero la parte civil que tú estás diciendo ahora me gustaría que la amplíes un poco más porque hay gente que quizás se ha hecho ilusiones porque cree que alguna de esas víctimas va a ser resarcido con 10 millones, hay gente que ha pedido 100 millones. No, hay gente que obtendrá sentencias condenatorias. Eso no es discutible. Habrán sentencias condenatorias en materia civil, ¿Pero de cuánto? accesorias a la penal o de manera directa en materia civil. Los montos lo determinarán los daños que hayan sufrido cada uno. Ahora, la pregunta es, ¿qué usted hará con esa sentencia después que la tenga? ¿Cómo la cobrará? ¿Cómo la materializará? ¿Cómo logrará que eso se convierta en dinero? ¿Tú estás ¿Y oyendo? cómo es el proceso para eso? Bueno, hay que ir sobre los bienes que tenga la empresa que es titular de ese inmueble. ¿Y si los bienes son 1 millón de pesos, 2 millones, 8 millones? Usted tiene la respuesta. No, se quedarán con el terreno. ¿Se le puede poner, Hopperman, un valor en la República Dominicana a la vida humana? Mire qué pasa, no es que la vida humana tenga un valor en sí como tal, sino que una vez sufrida la pérdida del bien jurídico protegido más importante, que es la vida, la justicia no tiene forma de cómo reponerlo, reinstaurarlo. Entonces la única manera de compensar a los que quedaron, que han sido víctimas y han sufrido el dolor y el daño material que ha causado esa pérdida es cuantificarlo económicamente. No es que tengan de por sí una vida valor. Ahora, los tribunales de la República Dominicana siempre han sido tímidos a la hora de ponerle ese valor a la pérdida de una vida humana. Eso también hay que decirlo. Usted se imagina que esta pareja de esposos, Joel y Elisa, vienen de predicar del Cibao en tiempos de COVID y se topan con un retén y una andanada de tiros. Y cuando me refiero a una andanada de tiros, me refiero a más de 40 caquillos que encontramos en el lugar. Wow. Sin contar lo que recogió la misma policía que cometió los hechos. Ah, pero era una guerra. Entonces- La yo que creía limpiaron. Entonces, eso lo valora un tribunal en 5 millones de pesos para cada uno. Que no, eso no son ni $90,000. Entonces, cuando usted divide eso en 2 o 3 años, eso no da nada. Hopperman, ¿es verdad que por accidente es 50 mil pesos que pagan cuando hay una persona fallecida en un accidente? No. Su millón, sus 2 millones de pesos. No más de ahí. Esos son los montos que se hablan. Entonces, si nosotros extrapoláramos, yo no sé, porque como he dicho, el abogado es Hopperman, pero yo pensando, si extrapolamos que en la experiencia, un accidente de tránsito, le pueden dar 1 o 2 millones de pesos a esas 236 víctimas que fallecieron en un accidente, como lo han calificado mucha gente, no lo sé, porque todavía no se ha dado el reporte, y ahí quiero entrar contigo también, cómo se cuidó la escena, qué se espera de pruebas, si se levantó alguna prueba. Entonces la expectativa de gente que está pidiendo 50 millones, 100 millones, no se corresponde con lo, ¿cómo que se llama en derecho? Lo que se ha hecho antes, consuetudinario. Con los precedentes. Mire qué Con pasa. los precedentes. El abogado que se atreve a poner una demanda 100 millones de pesos de daño y perjuicio, tiene que probar esos 100 millones de pesos. Que en la República Dominicana hay 3 tipos de daños, ¿verdad? El daño material, que es un daño cuantificable, el lucro cesante, que es lo que se deja de ganar en el tiempo por el daño causado, y el daño moral,
que es un daño que se evalúa a través del sufrimiento, el dolor o la pena que han sufrido los que sobreviven a la tragedia. Entonces, no hay precedente en la República Dominicana de que un daño moral o un daño material haya llegado por la pérdida de una vida ni a 10 o 20 millones de pesos. Eso no es cierto. Yo quisiera ver el precedente donde haya llegado a 20 millones de pesos. No existe. Entonces, esos son peticiones exageradas para la costumbre, pero no así tal vez para el dolor que siente cada persona o la pérdida que ha tenido cada familia. Lo que pasa es que el sistema no tiene acostumbrado a otra cosa, ¿verdad? Y ojalá que eso cambie. Ojalá que esas sentencias y esas condenas civiles que se puedan dar en este caso cambien ese accionar de la justicia a la hora de valorar el daño que se sufre por la pérdida de una vida. La gente siente que no se está haciendo nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que la forma en que debería estarse investigando el caso es en la forma en que se está investigando ahora, haciendo diligencias investigativas de manera privada o secreta, y no hacer alaraca sobre lo que se avanza o sobre lo que se hace. Pero en otros casos era así, primero salía en la prensa. Lo que pasa es que y este después... caso no tiene una connotación política. Okay. No más preguntas, magistrado. Okay. Yo tengo una pregunta hace ratito, dos. Como abogado, ¿consideras que se le da otro tratamiento cuando hay un policía vinculado en un acto? ¿Y qué crees de la justicia independiente? Bueno, lo que pasa es que por definición la justicia es independiente. Lo que pasa es que se ha cogido esas palabras y se han utilizado como una consigna política, ¿verdad? Pero el Poder Judicial, en teoría, es independiente de los otros poderes, ¿verdad? En teoría. No debe sufrir las intromisiones ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Tal vez usted se refiere más claramente a el Ministerio Público. El Ministerio, sí. Correcto, que es un actor del sistema de justicia, porque el Poder Judicial, por definición, es uno de los tres poderes del Estado. Ahora, el Ministerio Público es un organismo descentralizado, ¿verdad? Autónomo, que tiene su propia carrera, ¿verdad? Donde se ingresa por concurso y se sube por escalafón. La pregunta que habría que hacerse es si en estos 5 años que lleva esa consigna del Ministerio Público Independiente, que es una tarea que ustedes los periodistas tienen pendiente, no sé por qué, es si se han hecho concursos para ocupar las posiciones que la propia ley del Ministerio Público manda que se hagan. Yo le voy a hacer una pregunta. La mayoría de las personas que ocupan las posiciones de dirección en la Procuraduría, especializadas y en las fiscalías, no han vuelto a tener más concursos desde el 2019. En esa misma línea, José, tengo que hacerte una pregunta. ¿Ha habido una indefinición o una duda eterna desde que comenzó el caso de la tragedia del Yeset? ¿Es si el Estado es culpable o no de lo que ocurrió, independientemente de lo que pasó en el sector privado? Incluso la Alcaldía de Santo Domingo ha dicho, nosotros no tenemos ninguna obligación jurídica o normativa que nos obligue a nosotros a monitorear o fiscalizar una obra. Y lo mismo escuchamos incluso del mismo presidente Abinader, que en la República Dominicana había un vacío legal al respecto. Desde el punto de vista de usted, a nivel jurídico, ¿cuál es la realidad? Yo no estoy de acuerdo con la postura del presidente respecto de que hay un vacío absoluto legal. Eso no es cierto. Existen normas dispersas que establecen algún tipo de control, ¿verdad? ¿Pero control o obligación? Control. Obligación. El Estado tiene obligaciones que se ejercen a través del control. Entonces, si usted tiene una ley que crea el Ministerio de la Vivienda, donde se establece el otorgamiento de licencias y permisos, que es una ley medianamente reciente, y no se ha podido poner en ejecución de manera total, ahí está la ley. Lo que pasa es que está la excusa de que es muy nueva, pero está. Entonces, yo tampoco creo que haya una participación del Estado en la ocurrencia del hecho, ni por acción ni por omisión. ¿Al Estado no se podría demandar entonces? Bueno, de demandarlo sí pueden, y de hecho creo que lo van a hacer, sino que lo han hecho ya. Bueno, brevemente. Porque la mayoría de los abogados sabe que el bolsillo de donde se va a cobrar
las condenas que hablábamos ahorita tiene tope. Sí. Sin embargo, el bolsillo del Estado no lo tiene. Por esa razón, el Estado será demandado en muchos de esos casos. Pero Muchas no es veces, tedioso ese proceso de demandar al Estado. No. debe ser igual como que cualquier otro, me imagino. Sabes que quería preguntarte, ¿cómo manejas, ya esta es una pregunta directa para ti, cómo manejas la presión mediática en los diferentes casos que tú has manejado? Está el caso de Mayver Rodríguez, ¿verdad? Está el caso de Miguel Tejada, que también lo manejaste. Son casos muy mediáticos y este mismo. ¿Cómo tú haces para manejar tanta presión mediática? Miren, a ustedes los periodistas no les gusta que le digan que no, ¿verdad? Entonces, a veces uno pasa medio de odioso por no poder dar información en el momento que la prensa la requiere. La realidad es que de la mayoría de los casos mediáticos que por destino me han tocado, el de mayor presión para mí fue el de Mayver Rodríguez Sánchez. Me imagino. Que era una víctima de difamación que fue a un proceso penal y se convirtió en imputada. En imputada de los medios, no en una imputada formal. Okay. Porque hasta la fecha, desde aquella denuncia hecha por el dilecto y impoluto comunicador Marino Zapete, Que está demandado por difamación ahora, desde aquel momento, esas denuncias que él hizo se han quedado en el aire. Parece que no eran ciertas, ¿verdad? Porque no hacerle caso a una persona como él, en una denuncia tan grave como la que hizo, pues imagínese usted. La realidad es que en aquel momento la prensa no entendía que la libertad de expresión tiene límites, ¿verdad? Y que usted no puede sentarse en una mesa a distorsionar papeles de manera deliberada, si eso causa daños. Entonces, hoy en día, como los que aplaudían aquellos tipos de cruzadas de linchamiento mediático que generaban popularidad electoral, están sufriendo esos embates, ahora ya se entiende que la libertad de expresión debe tener el límite de la honra y la consideración de las personas. Muchas gracias. Bueno, siempre Hoppelman es brillante. ¿Verdad? Es delicioso conversar con él. Se nos quedan todas las demandas ahora de Faride, de Hipólito Mejía, pero tenemos que dejarlo ir para no abusar de su tiempo. Gracias, estás en tu casa cada vez que quieras venir. Estamos en la 27 con Lincoln, local 25, tú llegas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa muy breve. Tenemos una conversación con una autoridad, un ex cónsul de los Estados Unidos, y hay mucho que aprender y usted no se puede mover de ahí.